Ya lo voy a integrar a usted. Sí, yo se lo paso ya cuando. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es que siempre me gusta ver si nos están escuchando bien. En la medida de lo posible, para que activen las cámaras, por favor. Pues que tengan la posibilidad. Por eso les dije que en la medida de lo posible. Vamos a darle un par de minutos a los demás y a las demás para que se conecten. ¿Cómo está Gabriel, Victoria? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, buen día. Buenas Qué tardes bueno, a me todos. alegro, me alegro. Bueno, voy a revisar que ustedes tenían un texto, ¿verdad? Para leer hoy, pero pues básicamente van a recibir ahorita la clase con don Luis. Em, a ver. De hecho, hoy el texto que ellos tenían para leer hoy era sobre las personalidades anómalas. Entonces, eso es lo que van a estar. Vamos a admitir un par de personas más que están por acá esperando. Y bueno, hasta el momento con mediación están bien. ¿Alguno del grupo ha tenido problemas? ¿O alguna ha tenido problemas con mediación? A mí no me sale el curso en mediación. Gabriel, yo creo que yo te contesté hace un ratito. Gabriel, fuiste vos el que me dijo, ¿verdad? Que no te salía. No, yo Jeffrey Mata. Jeffrey, vea, Sí. los que no les usted hizo matrícula por inclusión o algo así. No, fue la matrícula normal, la primera. Entonces, mejor que se comunique con Metix, porque los que no, o sea, los que ya están incluidos, usted estaba incluido desde el principio en la lista, ¿verdad? Ajá. Sí, entonces Ujú. a los que no puede, y usted está entrando a mediación 2. Recuerde Sí, que porque soy de derecha, entonces se supone que tiene que salir los dos. ok, entonces mediación 1 y mediación 2. En mediación 2 es donde está este curso. Y Ajá, con el link que yo les mandé, ajá, pues no deberían tener problema. Aparte también, em, este, lo que les estamos recomendando a los que no les está saliendo el curso de mediación es más que todo para en el momento final que tengan bien la nota, pero yo lo veo a usted en la lista. Entonces, en ese caso, creo que no tendríamos problema, Jeffrey. Pero sí es ok, recomendable ok. Es que, digamos, si entro con el link que usted envió, sí me sale el curso, pero a la hora de entrar, la parte, digamos, entrar a mi perfil, no ajá, sale como que se estuviera. como Entonces, que estuviera matriculado. Déjeme verificar ajá. en la lista del grupo que esté usted ahí. Em, Jeffrey, ¿qué es Mata? Ajá. Em, Morales. Mata Jeffrey. Sí, sí, Jeffrey, sí, yo lo tengo en lista. Pero sí, entonces podrías pegarte una llamadita Ok, ok. A Metix para Ok, ver por qué no te está saliendo el curso. En general, toda la está bien, dinámica, perfecto. ok, perfecto. En general, toda la dinámica la han entendido bien. Ustedes saben que mediación es una repetición de lo que vamos poniendo en el WhatsApp. Todos ahí, todas hasta acá estamos claros.
sí, que no hay ningún problema, porque sí es que me ha escrito bastante gente que a veces no entienden. Entonces, por eso es mi intervención hoy, para que también sepamos que si estamos claros con eso y claras. Ok, Ok, entonces es absolutamente lo mismo. sí, Es es solo lo como mismo. para Es, hacer formalidades con la... exactamente, solo por formalidad. Subimos lo mismo que yo les mando por el WhatsApp, es lo que está en mediación. Ok, está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces, habiéndonos entendido con eso, ahora más tarde los llamaré en la lista precisamente para verificar nuevamente que todos estén. Si hay alguno que ha hecho matrícula por inclusión o, el otro tipo de matrícula que ahorita se me escapa el nombre, me avisa también para ponerlo ahí, pero creo que no, en este grupo no hubo nadie por inclusión. Pero si por casualidad al final me avisa cuando yo paso lista que está por acá y que no está en la lista, está bien. Por el momento entonces los dejo con don Luis. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que me oigan bien la voz. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, Perfectamente. muy bien. Vamos a hacer un repasito rápido del tema que ya hemos tratado la semana pasada, que es el de los primeros conceptos que aparecen en nuestro programa, que son conceptos pues bastante conocidos de ustedes desde el colegio, pero que siempre yo me esfuerzo en que los analicemos más a fondo, conocidísimos, ¿verdad? Estado, nación, pueblo, gobierno, sociedad y finalmente tradición. No vamos a volver a ese tema, pero sí me interesaría recordarles que pues el problema que hay con estos conceptos es incluso hasta cierto punto lingüístico, pero que implica toda una teoría sobre temas que pues requieren siempre la extensión de tratados enormes de cientos de páginas y que para la cultura fundamental de universitarios y más adelante profesionales, es muy importante tenerlos bien claros para robustecer nuestro criterio sobre sociología y politología. Y el problema, como les digo, ya de primera entrada es lingüístico porque eh, son, son palabras sinónimas y tan cercanas en su significado que se confunden y tienen diferencias politológicas y sociológicas importantísimas, que por la costumbre de pensarlas como equivalentes, pues perdemos un poco de perspicacia para encontrar las diferencias. Por ejemplo, Estado. Bueno, Estado y nación tal vez sea bastante fácil distinguirlos, pero porque el Estado es el poder supremo, el poder público por excelencia. Otra definición podría ser de Estado, podría ser la de que es la institucionalidad básica de la que dependen todas las demás instituciones y leyes. Disculpen un segundo, es que parece que tenemos un problema con alguien que no ha podido entrar. Pero ustedes no ven a nadie ahí en el waiting room, ¿verdad? No, no, no parece. Perdón, es que no puedo encontrar. No, hay alguien como que no se ha podido conectar. Voy a decir que tengo. Pues entonces,
Un estado que no tenga una correspondiente nación, pues no es un estado teórico, abstracto, y al mismo tiempo una nación no puede originarse ni puede desarrollarse históricamente sin una organización estatal. O sea, son diferentes, pero complementarios. Hasta cierto punto contrapuestos, pero al mismo tiempo complementarios, necesariamente complementarios, o sea, sustancialmente correspondientes a la misma realidad. Por lo tanto, creo que, y luego, pues a veces en la práctica incluso, y por aberraciones de gobiernos oprobiosos, desaparece esa dualidad, desaparece prácticamente el Estado y se enseñorea de toda la situación un gobierno dictatorial como ese. Yo siempre pongo como ejemplo Venezuela. O sea, esas dos nociones no solo se pueden separar, sino que incluso una puede aniquilar a la otra en situaciones políticas, por supuesto, detestables y que casi siempre son el preámbulo de una guerra civil. En cuanto al gobierno, pues fácilmente lo distinguimos porque un gobierno, desde luego, está respaldado siempre por eh, una condición jurídica fundamental que es el Estado. El Estado es la juridicidad fundamental. O como diría el más grande jurista que hubo en el siglo XX, Hans Kelsen, Hans con H-A-N-S, Hans, y Kelsen con K y S, Kelsen. Era checoslovaco, pero escribió todas sus obras en alemán. Y pues Kelsen, aunque yo en todas las obras de Kelsen no me he encontrado eso, pero casi todos los que citan a Kelsen hablan de la pirámide de Kelsen. Bueno, de todas maneras, la metáfora de la pirámide es buena porque hay siempre una jerarquía en los estratos estatales, desde el jefe de Estado hasta el más humilde, la más humilde autoridad. Hay toda una jerarquía y que se mantiene dentro del respeto institucional debido, cada uno de ellos, y comunicándose sanamente. Pero el gobierno, pues es la administración con base en las condiciones jurídicas del Estado. Eh, lo que también se llama burocracia, porque un gobierno, pues en cierto modo, es un conglomerado de oficinas. Y, y por tanto, pues, basta con afirmar que todo gobierno sano pues, corresponde a la Constitución y las leyes que son eh, la Constitución misma del Estado. Pero me interesaría también, sin meterme ahora porque tenemos que hacerle frente a otros temas, eh, con, con lo que es la sociedad, porque basta con distinguir sociedad y nación. No sé si yo le puedo pedir, si no le molesta hablar en este momento, a Víctor Morales, que lo tengo aquí muy en línea recta, si me está oyendo. Víctor, Sí, profe. sí, que Sí. usted puede hacerme una distinción entre nación y sociedad, porque por las definiciones que incluso en los diccionarios o en los tratados jurídicos vienen a veces, les echo uno de menos una mayor precisión, en nación y sociedad, porque pues la nación, distinguiéndola del Estado, pues es la organización jurídica de una comunidad. Y entonces sociedad, para vos, ¿qué sería? O sea, ¿cómo podrías explicarle a alguien esto de lo que es la sociedad? Porque Es, existe el problema de confundir la definición de sociedad con la definición de nación.
Sí, incluso sí, lo siento muy similares, pero quizás sociedad pueden ser el grupo de personas o la comunidad organizada, quizás, ya que nación sí es el grupo de comunidades totales, ¿verdad? Entonces, tal vez sociedad, yo diría que son pues las personas organizadas, creo. Bueno, esa definición nadie te podría decir que está mal, pero es el conglomerado de ciudadanos, de habitantes, de una comunidad deslindada, amojonada, ¿verdad? Con su jurisdicción propia, con sus fronteras definidas, etcétera. Pues eso sería la nación. Y entonces, pues la sociedad sería, y de acuerdo a lo que acabas de decir, pues sería eh, la comunidad total de habitantes, políticamente organizados. Podría ser una diferencia, que como acabas de decir o reconocer, pues el problema es que para definir la nación también tendríamos que recurrir casi a las mismas palabras, porque son conceptos, como acabas de decir, muy similares. Pero esto solamente para que ustedes tengan conciencia de que definir, de todas maneras, eso los filósofos lo sabemos muy bien porque toda la vida profesionalmente hemos tenido que enfrentarnos a eso, elaborar conceptos, dar definiciones en nuestras clases y aún así yo sigo considerando que pues, no hay nada más difícil que definir. Por eso recomiendo a mis estudiantes, sea cual sea la carrera que llevan, que desarrollen el hábito de consultar un diccionario, bueno, fundamentalmente el de la Real Academia Española, ¿verdad? Pero puede ser también eh, pues, diccionarios en otros idiomas que también de vez en cuando leemos, como el inglés, el Webster del inglés es extraordinariamente bien hecho y la Real Academia Española en su última edición ya se puso al día en eso y vienen ya tratamiento de los vocablos con lo que hacía el Webster hace muchísimos años, en una sola línea la etimología de las palabras y luego bueno, no voy a hablar ahora del diccionario porque me desvío demasiado del asunto, pero incitarlos a que de vez en cuando, no solo palabras raras que nos aparecen en la lectura, sino palabras muy conocidas, o someterse ustedes mismos a prueba de si saben verdaderamente qué significa una palabra que la han empleado toda la vida. Y verán que es cuando más bien uno se acompleja porque le da la impresión de que no sabe nada. De que, bueno, maneja el idioma propio, por supuesto, porque lo entiende, aplica bien las palabras adecuadas a que le entiendan, pero ya, si nos ponen a definir a fondo, llegar a la idea axial, o sea, la idea eje de la palabra, es problemático y es un ejercicio intelectual extraordinariamente importante. En cuanto a la última de las definiciones, que es la tradición, voy a rápidamente a calificarla, a concretarla sin perder mucho tiempo, que es la tradición. La tradición es la acumulación de experiencias básicas de una sociedad o de toda una civilización. Es la historicidad misma de la cultura en todos los estratos. Y desde luego que toda actualidad es una síntesis de esa tradición. Y el grado más evolucionado de la sociedad o de la civilización universal. Entonces, la tradición, en todos los niveles de la cultura hay tradiciones y esa tradición es una acumulación de sabiduría que permite el avance hacia nuevos niveles. O sea, sin tradición no habría evolución histórica. La humanidad estaría en la más absoluta prehistoria y todavía hay pueblos en África y en otros lugares del mundo que viven a 30.000 años de atraso.
¿Y qué es lo que ocurre? Que no tienen casi tradición. En la primera forma sociológica que existió y que sigue existiendo, y que es, bueno, la más elemental es la familia, ¿verdad? Pero ya como conglomerado de familias, como rebaño, es la horda. La horda se escribe con H, es una palabra indoeuropea. Y significa, entre otras cosas, rebaño. Es una multitud de personas que por circunstancias están juntas. Porque el individuo humano, en la selva, digamos, y en la naturaleza, no es viable. No puede sobrevivir. Ni Tarzán, ¿verdad? Para poner un buen ejemplo. Es en sociedad cuando el ser humano recíprocamente, comunitariamente, se protege de los demás y los demás también de alguna manera necesitan de él. Pero la diferencia de la horda respecto a una sociedad propiamente dicha es que en la horda no hay una articulación de gobierno, no hay ni un germen de Estado propiamente dicho. Hay siempre alguna organización, hay alguna autoridad entre la comunidad, el conglomerado humano y un líder, que es la forma de gobierno más antigua y más permanente de la historia. La autarquía, o sea, el gobierno de uno solo. Siempre hay un líder. Y modernamente, pues ustedes ven que en todo país civilizado hay un jefe de Estado. La comunidad, la masa no puede gobernarse por sí misma. Necesita un delegado. Ya esto lo había dicho el creador del liberalismo, que, que fue John Locke. De otras cosas, esto de que pues tiene que haber una articulación interna entre gobernantes y gobernados y tiene que haber un líder y alrededor de ese líder hay otras personas que también tienen cierta cuota de poder. Eso siempre ha sido así, incluso en la horda, porque si ese líder de la horda se comporta mal, comete errores, violaciones o alguna cosa de estas, se le mata de inmediato, porque es lo más práctico y efectivo, y se nombra a otro. Y en los periodos de crisis en la historia, como los hubo, por ejemplo, en el Imperio Romano, que llegó un momento en que la guardia pretoriana del emperador era la que ponía y quitaba al emperador que le daba la gana, y ya el Senado casi llegó a no funcionar desde el siglo II al siglo III, en una crisis espantosa que hubo nada menos que en la historia de Roma. Y entonces, esto a propósito de la tradición. Las hordas no tienen tradición, viven el momento actual sin pasado y por lo tanto sin futuro. Cuando se define la nación, y pues tal vez no hubo tiempo de referirme concretamente a esto, que la nación ante todo es una articulación de pretéritos de un pueblo que tiene pretérito, tiene un presente y un futuro común. En el presente están actualizándose los valores de la tradición, que es el pasado, el pretérito. Y en el futuro está la programación que ese pueblo tiene para ir poco a poco realizándolo. En la horda no existe esa articulación de pasado, presente y futuro. Y por eso las hordas se disuelven fácilmente, se desintegran en tribus que son a su vez asumidas por tribus más estables. O sea, no es una sociedad estable y por lo tanto propiamente una sociedad, un gobierno no lo tiene una horda. Eso es para que ustedes vean lo importante que es este concepto de tradición. Sin tradición no hay nación y tampoco efectividad de un Estado que haya ido hilvanando una nacionalidad. Eso espero que ya
quedar ahí, por lo menos como una inquietud para que ustedes consideren ese tema importante y pues para concretar apuntes a algún diccionario jurídico, incluso para empezar ver las definiciones que da el diccionario de la Real Academia Española, que en la última edición son bastante buenas, las definiciones que vienen ahí, que es de mucho interés para cualquier persona culta de hoy, no solo para los que estudien derecho, sino para cualquier carrera. Y sobre nociones, profundizar sobre nociones que ya ustedes conocen bien. Entonces, el tema que hoy quisiera por lo menos empezar, porque es bastante extenso y nos va a llevar varias clases, ya algo les he hablado de ese tema, es el de las personalidades anómalas. Y lo primero que a mí me interesa decirles es que desde hace aproximadamente unos 15 o 20 años, los tratados de psiquiatría modernos tratan de no emplear la palabra psicopatía, personalidades psicopáticas, sobre todo, aunque no lo explican, pero yo deduzco que les ha dado por ahí, en vez de decir psicópata, psicopatía, hablan de anomalías de personalidad o trastornos de personalidad. Para que sepan que es lo mismo si ustedes se lo encuentran en alguna fuente de información que puedan consultar. Que sepan que lo que la psiquiatría clásica llama psicopatías, y como la palabra psicopatía llegó a cargarse de un significado monstruoso en algunos casos, pues no es lo mismo decirle a una señora, mire, su muchacho es un psicópata, porque a lo mejor la pobre señora se desmaya ahí mismo creyendo que va a ser un monstruo que viola y mata a niños. Y esa debe ser la razón. Y que además, pues la palabra psicopatía lo que significa es enfermedad psíquica. Eso es lo que significa. Y en general no especifica qué tipo de enfermedad psíquica se trata. Pero, pues a mí cuando les hable de esto me oirán indiferentemente decir psicópatas, psicopatías o trastornos de personalidad. También la otra aclaración que quiero hacer es que los trastornos de personalidad no son siempre graves, algunos llegan a serlo. Y esa monstruosidad de que acabo de hacer mención, de violadores y asesinos, son casos muy especiales que en psiquiatría se estudian aparte porque es una anomalía gravísima de la personalidad a nivel psicótico y algunos de ellos hasta con retraso mental. No se puede confundir con una simple, aunque sea grave, una anomalía de personalidad, porque que no implica tendencia al asesinato, a la violación asesina y cosas así. Y que va desde las rarezas personales que todos tenemos a anomalías ciertamente graves que se presentan. Por tanto, hay toda una gradación de anomalías de la personalidad y que posiblemente en el primer nivel, en el más bajo, podemos decir que pues son simples rarezas que en algún grado todos tenemos, o como se dice en España, manías o tendencias, tal vez un poco marcadas. Ustedes desde el colegio deben haber tenido el caso de que a un compañero lo consideraban loco, como si fueran psiquiatras, o loca. Ahí no invites a aquella loca al paseo, porque es una loca, es un loco. Y en realidad esa opinión no es la de un psiquiatra, sino que están refiriéndose a que tiene características personales que no son fácilmente aceptables. Y ustedes, estoy seguro, aunque son muy jóvenes,
ya habrán conocido algún caso. Y con una persona así que uno no se puede entender, pues lo mejor es, a no ser por necesidad de la circunstancia de estudio, de trabajo, pero aún así uno puede eludir a otra persona que le repugna o que no la aguanta. Y eso generalmente es, es mutuo. El- También, pues se puede considerar como simples, no rarezas simplemente, sino diferencias entre una persona y otra, lo que entendemos por afinidad. Personas que desde el principio nos caen muy bien o muy mal, que intuimos ya con experiencia de la vida uno puede intuir, y, pero desde el kinder, ustedes ya a estas alturas estoy seguro que tienen intuición psicológica para detectar un compañero o compañera con el que podrían tener cierta amistad o mucha amistad o incluso amor. Todo eso se intuye generalmente. Desde el kinder hemos sabido con quién podíamos jugar en la plaza o con quién no. Hasta en gemelos univitelinos, yo en la escuela tuve unos compañeros gemelos y había uno que en las mejengas pues, se portaba mal y el otro era pues, normal. O sea, había un tipo ahí, o sea, uno de los dos gemelos pues tendía a jugar sucio, como decíamos nosotros, y cosas así. O sea que incluso hasta en personas que tienen la misma genética y eran idénticos, la maestra los confundía. Había uno que decíamos que era mala yegua y todos los demás compañeros, porque no se comportó, y en cambio el otro, buenísima persona. Entonces estaba asimétricamente repartida la misma genética porque eran gemelos idénticos, o sea, univitelinos. Por lo tanto, diferencias entre una persona y otra las hay hasta el infinito. El individuo, como decimos en filosofía, es absoluto. No sé si así a este ritmo que voy muy rápido para que ustedes tomen algún apunte. Como veo el retrato de ustedes ahí fijo, me pregunto si están apuntando algo. Bueno, traten de hacerlo, pero para un momento para ver si alguien quiere consultarme algo. Vamos a ver a Ricardo. Ah, no. Sí, Luis Eh, Ricardo. yo siento que va bien, profe, va a un buen ritmo. Yo por mí Bueno, está bien. bueno, entonces ojalá que Y a mí, todos. a mí también me parece que va bien el Bueno, ritmo. gracias. ¿eh? Sebastián. Bueno, entonces voy a seguir. Y hay algo muy importante en esto de las anomalías propiamente de personalidad, las que sí son calificadas por la psiquiatría. En primer lugar, que ya es un segundo grado de anomalía mental. El primero es las neurosis, que también yo aspiro a, en cualquiera de estas clases, a explicarles las neurosis. Son muy interesantes, ya verán. Y esto los prepara definitivamente, sea cual sea la carrera que llevan, no solo por cultura general, integral, ¿verdad? De humanismo, sino por en la práctica. A mí a veces hasta compañeros de filosofía profesionales me han dicho, pero ¿por qué vos has estudiado tanto psiquiatría? Y entonces se reían porque les dije, "Ey, para estar a la defensiva con nuestros colegas que tenemos fama de problemáticos. O sea, creo que pues todo lo que hemos aprendido en psicología instintiva, digamos así, desde el kinder, a distinguir las personas, se robustece y se clarifica estudiando estas cosas. Y el primer grado de anomalía mental, muy leve, millones de personas en el mundo son neuróticas, es la neurosis. Pero ya las personalidades psicopáticas o anómalas son un segundo grado y, y el grado de anomalía de la personalidad es mayor y es congénito y por supuesto todo lo congénito es en algún grado heredable. Y aunque la naturaleza equivocadamente se ha llamado siempre sabia, en realidad las enfermedades más graves, orgánicas y mentales son las más heredables, las más hereditarias.
Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿pero dónde está la sabiduría de la naturaleza que le carga de herencia a lo malo? O un religioso se podría plantear cosas que la religión no puede resolver nunca. Y que pues, la religión es mejor ni no criticarla porque no aguanta un mal modo. Esto de que Dios es sabio, providente y todo, y que Dios hizo la naturaleza y por qué la hizo tan imperfecta. En fin, y ahora no puedo entrar en ejemplos ya científicos de que la naturaleza no es nada sabia, es mecánica y punto. Por supuesto que tiene una realidad infinitamente complicada y la ciencia ha ido imitándola, pero que de sabiduría consciente, con propósitos y finalidades, no. Va evolucionando mecánicamente y también se disuelve mecánicamente. El tercer nivel, ya verdaderamente grave, es el de las psicosis. Toda psicosis implica incapacidad para la vida normal y exigencia de ser internado en un hospital especializado, en un manicomio. O sea, las psicosis son incompatibles con la vida normal. No sé si para un momento, ahora en este momento, por si alguien tiene alguna inquietud sobre esto. Las neurosis prácticamente en algún grado las tenemos todas las personas en el mundo actual. Y hay millones de personas en el mundo calificadas de neuróticas y viven una vida normal de familia, de relaciones sociales, amorosas, sentimentales de todo tipo, sociales en general, en su trabajo, en sus estudios, y son neuróticas. Las personalidades psicopáticas, propiamente dichas o anomalías, tienen un cierto grado ya de incompatibilidad con la vida normal, porque muchos psicópatas, y esto empieza en la infancia, han tenido problemas graves en sus estudios, a nivel de escuela primaria, en los casos en que la directora de la escuela tiene que llamar de vez en cuando a una madre para explicarle qué es lo que está pasando con su chiquito, la rebeldía. Y en el colegio, pues es frecuente que sean expulsados del colegio por rebeldía, por irrespeto a los profesores o cualquier cosa de estas. Y muchos pierden, no llegan nunca a ganar el bachillerato por esas anomalías de personalidad, aunque muchos de ellos son muy inteligentes. Cosa curiosa, que las anomalías de personalidad se dan muy frecuentemente en personas que tienen un coeficiente intelectual superior a lo normal. Pero esa inteligencia superior le sirve solo al servicio de la anomalía estructural que esa personalidad tiene. Esto es muy importante y ojalá lo hayan captado y hayan tomado algún apunte. Profesor, Ajá. una consulta. Bueno, ¿Sí? en ¿Dónde están? lo que nos mandaron venían varias características de personalidad anómalas. Ajá. Consulté con, bueno, mi hija está estudiando medicina y en la clase de psiquiatría, ella me comenta que los psiquiatras hacen un diagnóstico que se llama DSM. Ese es para hacer los diagnósticos a las personas. Entonces, hay personalidades que pueden tener 2 o 3 características como esas que se mencionan ¿cómo se llama? En la información que nos dieron. Sí, en realidad, bueno, mejor termine la inquietud y luego le contesto porque sí hay unas 7 u 8, hasta se podrían Ok. enumerar otras características de las personalidades anómalas. Ah, Ahora bueno, está
De los niños, esos diagnósticos que les pueden hacer a los niños se puede determinar desde temprana edad que ya tengan esas características o algunas o ninguna, o Sí, que puedan claro. ser desarrolladas en el transcurso. Sí, desde luego que pues ahí usted apunta a un problema que yo siempre lo he considerado pues de deterioro de la enseñanza, a pesar de que Costa Rica tiene una tradición bastante buena en cuanto a su educación, y grandes maestros los ha habido desde el siglo XIX, con buena formación, con actitud a veces maternal, comprensión y todo eso, pero em, lo que veo que está un poco descuidado es esto. Tal vez yo propondría que las maestras tuvieran un poco más de conocimientos. Yo creo que algo les dan de psicología, por lo menos, bueno, psicología de la enseñanza sí deben recibir. La pedagogía en general tiene elementos psicológicos, pero lo que hace una maestra cuando hay un niño problemático, si es muy problemático, pues proponer que lo cambien de escuela o que vaya a que llamar a la madre para que lo coloque en una escuela especial, todo esto, cuando es demasiado grave la conducta, ¿verdad? Porque generalmente lo que aparece en la escuela es la rebeldía y también en el colegio, casos que por dicha son muy pocos, en que el estudiante tiene que ser expulsado. Pero lo más frecuente no es que sean expulsados, sino que son inconstantes. Una de las características anómalas de la personalidad es la inestabilidad. Y personas que incluso manifiestan inestabilidad eh, de conducta, inestabilidad en los trabajos, a pesar de que tienen un trabajo bien remunerado, agradable, que no tiene problemas serios, les gusta estar cambiando de trabajo. O estudiantes universitarios que por capricho, decimos en general, cambian de carrera, o que a media carrera deciden que ellos no tienen vocación para eso. Que imagínense ustedes la pérdida de tiempo, que es el tiempo es oro en todas las etapas, pero en esta etapa en que ustedes están de formación, pues aunque no hayan escogido, porque eso es frecuente también, la carrera más adecuada para una vocación que tal vez no sentían en el momento en que fueron bachilleres, en que tuvieron que ser universitarios, escoger carrera, tal vez no lo tenían muy claro y lo tienen después. Pero ya de volverse a media carrera, si resultó que estudiaron eh, derecho, por ejemplo, medicina, y luego a media carrera se les ocurre que lo que les gustaría hacer es abogado y no médico, cosas así, pues es sumamente serio. Pero hay también la persona que tiene casa propia y que le gusta estar alquilando en diferentes barrios, o que tiene inestabilidad en las amistades, que no puede hacer una amistad sólida y permanente con nadie. Son características anómalas. O la persona inconstante en el trabajo, que frecuentemente, y es motivo en el código laboral, en cualquier país civilizado, es motivo de despido. Una persona que repite ausencias de vez en cuando o llegada tardía, como el tipo que me contaron de que había faltado ya 3 veces, le llamaron la atención y le preguntaron: "Bueno, ¿pero qué le pasa a usted? Ya lleva 3 ausencias". Bueno, es que la última vez el Memón ya estaba preparado, ya venía para el trabajo, le di una patada a la moto. No arrancó y me volví a acostar. Díganme ustedes si eso, usted, la señorita que Victoria es la que habló. No sé si me está oyendo. Sí, correcto, es que no había activado el micrófono. Ah, bueno, sí. ¿Qué piensa usted de esto? De si no es una anomalía muy clara de personalidad, la justificación que dio un tipo en la empresa en que trabajaba,
de que había faltado porque le dio una patada a la moto, no arrancó y entonces se volvió a acostar. Sí, considero que de ahí no sé, fue como un arranque que le dio, como ahí veo que dicen también que le echa las culpas de todo a algunas personas A los demás o a circunstancias. o a circunstancias. Creo que este es un ejemplo, ¿verdad? Ah, sí, claro. Sí, fíjese que a propósito de esto que usted plantea, y me interesa mucho porque es ilustrativo. Hace muchos años, tal vez sus abuelos o bisabuelos pueden recordar algo, hubo aquí en Costa Rica un famoso delincuente, un asesino compulsivo. Y yo no veo mucho televisión, pero por dicha no me perdí esa entrevista que le hicieron a este asesino en la televisión. Estaba en la Reforma y, y hablaba muy bien incluso. Tenía cierta cultura porque parece que le gustaba leer por lo menos la Biblia. Vean ustedes qué curioso. Ahí en la celda especial donde lo tenían. Y bueno, él contó algunos detalles de su vida, pero lo que a mí me llamó la atención es que el periodista le preguntó, ya con bastante cuidado, cautela, le dijo, bueno, tengo entendido que usted ha matado aquí, en el penal. Dice, sí, he matado aquí a 5 personas, pero no me considero asesino. Ya ese código, Victoria, me estoy yendo. Sí, señor. Sí, Ese, señor. ese código moral de ese asesino es netamente anómalo, patológico. Se sale de lo que normalmente entendemos en una sociedad civilizada por legalidad, por moralidad, porque él decía que él no se consideraba asesino porque el periodista con mucho cuidado le dijo, bueno, explíqueme eso porque no lo entiendo. Ha matado a 5 personas y ¿por qué usted no se considera así? Y dice, porque siempre ha sido por justicia. Vamos a ver qué opina usted, Victoria, de esto. Dijo que él siempre había matado obligado por la circunstancia, de que él no admite la injusticia, que en presencia suya ningún hombre más fuerte, más alto o o sea, más fuerte le pegue a uno más débil, que en presencia de él eso no podía ser, no lo toleraba. ¿Qué piensa usted de ese razonamiento? ¿De qué tipo de justicia es esa? Porque parece racional, ¿verdad?, que él hacía justicia de esa manera, de que si un hombre muy fuerte, tal vez peleador, y que está comiéndose literalmente a otro, él intervenía. Y la circunstancia lo obligaba a matar, para Eh, defender, para defender al débil. Correcto. Bueno, mencionó usted al Bueno, principio que qué opina de eso? mencionó usted al principio que este sujeto leía la Biblia y yo creo que a veces eso se presta para para interpretar mal, ¿verdad? Y como que a veces las personas interpretan a conveniencia y tal vez él de acuerdo a su personalidad, él tomaba esos pasajes como para él hacer justicia porque él no mataba por simplemente matar, sino por hacer un bien. Creo que esa era Pues, la... yo le acepto, claro, que puede ser influencia por algunos pasajes mal entendidos, mal interpretados Ujú. de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, porque es una obra en muchos aspectos en la que no podemos eh, juzgar nuestra actualidad a miles de años de evolución. Incluso en el Antiguo Testamento existe aquello de, para hacer justicia, ojo por ojo y diente por diente. Eso en ningún código civilizado actual existe.
Y ahí está para ponerle un ejemplo de lo que usted dice. Pero en realidad era un psicópata compulsivo, un asesino compulsivo, Ujú, que de pronto tenía crisis de furia ujú. que él no podía dominar, ni le interesaba dominar, porque además no tenía las condiciones morales adecuadas como para decir, bueno, yo soy así, voy a hacer un esfuerzo por cambiar. Jamás Pero se iba a sí, encontrar. y tampoco lo Ujú. reconoce. No, más Sí. bien considera que él actuó bien. Y en otro momento, vea usted si era un psicópata legítimo que está, le dijo, bueno, ¿y usted piensa salir libre? Dice, sí, espero en Dios salir libre. Ajá, ¿y qué va a hacer usted en libertad? Dice, bueno, lo primero que me gustaría es que se organice una pelea en el Estadio Nacional entre el enemigo más grave que he tenido yo en mi vida y yo. Ninguno de los dos debemos o nos vamos los dos a la tumba o queda alguno, pero no podemos estar en este mundo los dos juntos libres. Él ya salió del penal, entonces cuando yo salga libre lo voy a buscar. Y hasta le dijo al periodista, ustedes deberían organizar esa pelea porque le garantizo que sería muy buena en el Estadio Nacional, y no dijo que con el estadio lleno como una final de Saprissa y la Liga, pero seguro lo deseaba también. Entonces, pues quiere, quiere decir que ese tipo era definitivamente incorregible, porque si salía libre lo meterían casi inmediatamente de nuevo. Y ahí murió en el penal ya completamente esquizofrénico por las drogas, porque como le tenían miedo, la policía y los compañeros lo tenían en celda especial, Y drogado. drogado continuamente hasta que la marihuana produce definitivamente esquizofrenia. Y murió completamente, decían los periodistas, habiendo perdido toda la racionalidad que asiste a la expresión lingüística normal, o sea, un lenguaje ininteligible. Vean que esas características, irresponsabilidad, inestabilidad, son en las que usted debe tener ahí ya, y si su hermana estudia medicina, debe haberle completado alguna cosa, pero características esenciales de las personalidades anómalas son inestabilidad afectiva y en todo sentido, de actitudes, pero afectivas también. No sentir permanentemente afecto por nadie, sino oscilar entre el amor y el odio, inestabilidad en el trabajo, en el estudio, falta de constancia, porque uno no es buen estudiante si estudia mucho 15 días y después se pasa 3 meses sin estudiar. O imagínense ustedes, eh, hay casos verdaderamente típicos, por ejemplo, el que leí en uno de mis tratados de psiquiatría de un empleado de banco, impecable cajero durante 20 años, con el que nunca hubo problema alguno, y de un momento a otro, un día de tantos, subconscientemente le brotó la idea de robarse un montón de millones sin alterar la caja, sin alterar los libros, sin tomar medidas como lo hubiera hecho un estafador profesional. Ahí está la psicopatía. O sea, una de las características de estos anómalos de personalidad es la compulsión irrefrenable de un momento a otro. Una cólera, Profesor, Ajá, a propósito de compulsión irrefrenable, ajá. hay algunas anécdotas muy curiosas el David rey González. Con el rey Cristian VII de Dinamarca, famoso por estar totalmente desquiciado. Por ejemplo, pero ya clínicamente, de hecho, la mayoría de su reinado tuvo regente a su hermano, me parece. Entre otras cosas, y esta es la divertida, cuando alguien se aproximaba al rey para inclinarse como demandaba el protocolo, el rey
le daría un salto de rana, independientemente de quién lo estuviera observando. Ajá. Y este era un rey. Bueno, un rey, es que casos de reyes, yo la historia de este caso no la conozco, pero en la historia, por el problema que han Sí, tenido todas las bueno. civilizaciones, ha habido, que es el de la sucesión dinástica en el poder, ya que llega un momento en que hereda el poder. Dentro de las locuras de reyes, esta está en las menos malas, digamos. Esto es divertido. Iván IV matando a su hijo y heredero a golpes no es divertido, es desestabilizante. Sí. Bueno, de Alejandro Magno, que nunca tuvo fama de loco, ni lo fue uno de los grandes genios de la antigüedad, que llevó la cultura griega casi hasta la India, en una borrachera, atravesó con su espada al mejor amigo y el mejor general que le ayudaba en los ejércitos, por una cólera. Ese, pero ese es un rasgo compulsivo de soberbia. Y uno puede decir, bueno, es que Bueno, la importancia de Alejandro Magno, la sí, soberbia bueno, del líder, etcétera, la pero es que historia también futura lo ha perdonado un poco. no, sí, es no contenerse, Ujú. sencillamente, no tener capacidad, verse al borde del abismo y no echarse atrás. Es típico de los psicópatas. Eh, o sea, lo que se llama en psiquiatría las decisiones en cortocircuito. Sí. La historia lo ha perdonado un poco por estar ebrio. La historia ha sido menos generosa con César Calígula cuando mandó a su ejército a apuñalar la costa por declararle la guerra a Poseidón. Pero De Calígula sí se sabe que era esquizofrénico. sí era totalmente separado de la realidad. Estuvo 4 años en el Sí, poder cuatro imperial años y fue antes de que la guardia hiciera una labor de deber cívico y trajera a no, Claudio. claro, se dieron cuenta porque la cantidad en 4 años que hubo de asesinatos totalmente arbitrarios, había que pararla y los guardias pretorianos se encargaron de eliminar a un monstruo. Y es lo que les digo, las dinastías, eh, como en Roma y como en todas las civilizaciones, le entregan el poder por herencia, incluso a un tarado, a un monstruo. eh, el caso de, por ejemplo, Carlos II el hechizado. bueno, ese es algo verdaderamente lamentable de la historia de Ujú. España en el siglo XVII a XVIII, que pues he leído que los mayordomos tenían que cogerle la mano para que firmara documentos. Y Ujú. todo el retrato que hay de él, de Velázquez, revela precisamente en toda su fisonomía la anormalidad que tenía, porque eran dinastías que venían viciando su sangre desde la Edad Media por matrimonios reiterados entre primos, y sabemos que es cacogenética la mezcla de personas que pertenecen a grupos familiares muy cercanos. Y las dinastías consisten en eso, en mantener el poder. Los egipcios terminaron casándose, no se sabe si jurídica o realmente, con sus propias hijas, para que no hubiera más que una familia faraónica. Y todo eso pues produce la degeneración a que llega siempre una dinastía. Eh, Nerón, por ejemplo, que mandó a matar a su propia madre, Agripina, y del tal palo tal astilla, porque Agripina también Sí, formó en toda parte, justicia Roma no le extrañó. sí, porque Agripina formó parte de una conspiración contra su propio hijo, contra Nerón, en el año 65, por lo que a Nerón le dijeron, bueno, ya ustedes saben lo que tienen que hacer antes de matarlos, entreténganse un rato con ellos. Ya saben lo que significa eso. Majestad, está Agripina en la lista. He dicho que todos. Entonces, pues ahí, ¿cómo no vamos nosotros a juzgar como una anomalía de personalidad estas cosas? Pero tengo que aclarar algo, que el concepto de normalidad para
establecer una línea entre lo patológico y lo normal es muy flexible y depende también de circunstancias. O sea, una persona en determinado momento, sin estar loca, puede tener conductas muy Naturalmente. parecidas a lo patológico por circunstancias y que cambiada la circunstancia ya son totalmente normales. En los periodos de guerra o de posguerra ocurren conductas extrañas para los mismos vecinos. Un maestro de escuela, bellísima persona, que luego en la guerra civil se convierte en un torturador, por ejemplo, asombra. Entonces son también asuntos a tomar en cuenta. Quiero, porque volveremos sobre este tema y tenemos que, no todas, porque hay una clasificación ya para terminar hoy. La clasificación de Schneider es de 13 modalidades, pero se pueden añadir otras si quisiéramos nosotros. Entonces no vamos a aspirar a, porque no le podemos quitar mucho tiempo a otros temas importantes, pero sí volveré sobre esto para que les quede, porque a este tema de las anomalías de personalidad le vamos a dedicar pues por lo menos unas 3 lecciones, que hay un tema que ustedes recuerden siempre y es que la anomalía de personalidad es un choque entre el psiquismo superior, que es la racionalidad, y el psiquismo inferior, que son los instintos, las inclinaciones, las tendencias naturales que todos tenemos, las necesidades orgánicas, muy especialmente las tendencias instintivas. Normalmente reprimimos nuestros instintos por racionalidad, por responsabilidad, somos normales, pero el anómalo de personalidad en ciertos momentos no es capaz, es lo que hablábamos antes y lo comentó Gabriel González, de la compulsión irrefrenable, las decisiones en cortocircuito, o sea, repentinas, sin pensar en las consecuencias que esa decisión o ese acto va a tener. Todos nos reprimimos deseos que hemos tenido porque desde luego ni lo pensamos en serio. Es un deseo en un determinado momento de darle una patada al gerente a alguien ahí, ¿verdad? Lo desea, pero si se la da ya sabe que según lo que sea hasta lo pueden meter a la cárcel, pero lo que es más seguro es que lo van a echar del trabajo. Gente que no piensa en que en ese momento de hacer algo, decir algo, que lo pueden echar. Eso es no tener freno psicológico y ese era normal en algún grado. No es que sea completamente loco, pero no se refrena. Y entonces esa colisión entre la racionalidad y las bajas tendencias naturales que todos tenemos es típico de los anómalos de personalidad. Las aberraciones sexuales también en diferentes grados de gravedad son muy frecuentes entre los psicópatas. No aguantar nada, lo que llaman vulgarmente, no aguantar absolutamente nada, es típico de los anómalos de personalidad. O sea, una reacción desproporcionada a las adversidades de la vida, que son muchas. El sentirse frustrado radicalmente, aniquilado por cosas baladíes que hay en la vida, porque muchas cosas nos molestan, no salen las cosas como queremos, pero seguimos adelante y no nos sentimos frustrados como para no poder vivir. Pero el psicópata tiene una desproporción entre el estímulo y la reacción, desproporción total. Entonces, pues mi asistenta quiere despedirlos y no sé si pasar lista, a ver si hay alguno que no pudo integrarse y los incito a todas las clases a intervenir como ahora, porque es lo que nos obliga a los profesores o nos facilita la aclaración de muchas cosas. Y yo siempre estoy consultando con los jóvenes el criterio para ver lo que si yo
todavía sigo al mismo nivel avanzado o ya en algunos aspectos me he quedado atrás. Es muy importante. Siempre me interesa mucho el criterio de ustedes. Entonces los pongo con mi asistenta y hasta luego a todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, Gracias, profe, hasta luego. yo les voy a subir ahora también la clase para la próxima semana, que va a ser asincrónica. Y también en la otra semana les subo otro texto. Ya ese será sobre las personalidades, particularmente la descripción de esas personalidades. Por el momento, como me dijo Luis, igual, de todas formas, solo voy a verificar que estén por acá y si alguno me ha faltado con respecto a la lista, me dice. Victoria Gómez. Presente. Aquí estoy. Gracias, Victoria. Víctor Morales. Víctor Morales, Presente, aquí lo profe. veo. Ujú. José Cruz. Presente. Michelle Madrigal. Michelle. No la veo. Okay. Vanessa Murillo. Aquí presente. Sí, gracias. Andrés Cambronero. Presente. Gabriel González. Aquí, presente. Gracias, Gabriel. Jeffrey Mata. Si lo veo a Jeffrey por ahí, antes hablamos. Presente. Ajá. Jafet Méndez. Jafet Méndez. Marcos Ortega. Presente. Gracias, Marcos. Alan Arrieta. Acá presente. Hola, Alan. Gracias. Hola. Cristel Calvo. Presente. Gracias, Cristel. Sebastián Cartín. Presente. Jocelyn Castro. Presente. Gracias, Jocelyn. Kaylin Cordero. Kaylin Cordero. Carol Guadamuz. Presente. Gracias, Carol. Anthony Guerrero. Anthony Guerrero. Sebastián Herrera. Presente. Gracias, Sebas. Alfonso Marín. Presente. Gracias, Alfonso. María Mora. María Celeste. Presente. Gracias, María Celeste. Sebastián Quirós. Presente, profe. Gracias. Lilei Sequeira. Aquí presente. Gracias, Lilei. Bielka Morera. Presente. Gracias, Bielka. Luis Ricardo Alfaro. Presente. Gracias, Luis Ricardo. Y finalmente, Kevin Gómez. Presente. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, como les dije, ahí les subo la clase de la próxima semana. La próxima semana también les voy a subir un texto. Usemos WhatsApp. No se preocupen por mediación y cualquier duda estoy para servirles ahí por el WhatsApp. Muchas gracias. Gracias, buen día. Que estén Gracias. muy bien. Buenas Gracias. tardes. Nos vemos la próxima semana. Chao.